Y a veces en la vida perdemos en situaciones donde nos sorprende las circunstancias, tal vez ataques del enemigo, tal vez malas decisiones nuestras. Pero en esas pérdidas, Dios siempre va a darnos la oportunidad de tener una revancha. La revancha no tiene que ver con venganza, y esto tengo que hacer claridad porque cuando empecé a pensar en este término siempre me salía revancha, venganza. Y no tiene que ver con venganza, tiene que ver con la oportunidad de poder levantarnos donde antes caímos. Otra vez, la oportunidad donde nos podamos levantar donde hemos caído. Y hay un predicador que me parece interesante llamado el obispo T.D. Jakes, que dice que Dios no nos muestra el proceso, nos muestra el final. La promesa de Dios para nuestra vida es el final de la historia. Cuando Dios te dice algo, muestra el final, pero no nos cuenta el proceso. Y uno ve en la vida de José, José tiene una promesa cuando es jovencito y Dios le da un sueño, una visión donde está viendo la luna y las estrellas inclinarse ante él. Ese es el final. Pero Dios nunca le cuenta a José el proceso para llegar a ese final. Porque imaginémonos un momento a Dios diciéndole: José, venga, le cuento una cosa. Yo voy a hacer contigo esto. Este es tu final. Vas a ser una persona la más importante entre tu pueblo, tal vez la persona más importante en la tierra en una época. Pero para llegar allí vas a tener que vivir el rechazo de tus hermanos te van a vender, vas a tener que vivir como esclavo en Egipto y como si eso fuera poco, pues le añadiremos unos cuantos años de cárcel. Tal vez José, si le cuenta el proceso, le diría: Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tan grande como tú quieres que yo sea. Tal vez déjame mejor aquí en casita y déjame disfrutar las cosas. ¿Entendemos por qué Dios no nos cuenta el proceso? Porque Él sabe que si nos cuenta el proceso, abortamos la bendición. Si Él nos cuenta que para llegar a eso que Él quiere hacer con nosotros, vamos a tener que pasar por momentos de dificultad donde nuestro carácter va a tener que ser molido y tendremos que caer de rodillas muchas veces, tal vez diríamos que no. Pero en la historia de esta mañana, que no es la de José, es la de David, David escribe un salmo. Pero antes de llevarlo a la escritura de ese salmo, quiero llevarle a la circunstancia de ese salmo. Y la circunstancia está en el primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 10. Quiero que lo leamos porque ahora David está en un momento donde está perdiendo. David está... Después de haber estado en la cumbre de su éxito, ahora siente que toda la vida se le está yendo. No es fácil cuando se está arriba caer y volverse a levantar. Entre más alto a veces estamos, es más difícil volver a colocarnos de pie. Y David estaba en la casa del rey. David era uno de los generales del ejército y ahora David está siendo perseguido, ha perdido todo y está huyendo de Saúl. Verso 10 dice, en la nueva versión internacional, por favor, nueva versión internacional. Ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gad. Los oficiales dijeron a Aquís: ¿no es este David el rey del país? Otra versión dice el rey de esta tierra. ¿No es el por quien danzaban y en los cánticos decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gad. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Versículo 14. Aquís dijo entonces a sus oficiales: ¿pero qué no se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen?
ese hombre está loco, ¿para qué me lo trae? Hay tres cosas que va a hacer el Señor cuando necesitamos una revancha. La promesa de Dios sobre David cuando tenía 16 años es: Dios te ha ungido como príncipe. Y él piensa, tal vez unos años más tarde, cerca de unos 24 años, que está cerca del cumplimiento de esa promesa. Está en la casa del rey, está casado con la hija del rey, es un hombre que tiene escoltas a su alrededor, es un hombre que es considerado el rey de la tierra, aunque no tenía todavía el trono. Pero ahora lo ha perdido todo y está huyendo. Y si eso fuera poco, no solamente Israel lo perseguía, sino que también sus enemigos lo perseguían. Y es llevado ante el rey de sus enemigos, un rey filisteo, en la tierra de Gad. Y ahí frente a Aquís, este rey, él tiene que hacerse pasar como loco, como un demente, para poder escapar. Y aquí, en esa circunstancia, uno podría decir: David, tira la toalla. David, ya no hay nada más que hacer. Pero David tenía una promesa. Y yo vengo hoy a decirte que tú tienes una promesa de parte de Dios. Que aunque las circunstancias se vuelvan difíciles, tú no vas a tirar la toalla, porque hay un Dios que te prometió. Y aunque el proceso sea difícil, Dios te dará la victoria. Ahora, lo primero que quiero que guardes en tu corazón es que la revancha viene cuando asimilamos la pérdida. La revancha que Dios nos va a dar viene cuando se utiliza esta figura de ser, el boxeador tiene que tener la capacidad de reponerse cuando es golpeado. Es una habilidad que los boxeadores de élite tienen. Es la capacidad de aguantar cuando te golpean tan duro y continuar y hacer pensarle al oponente que no te dolió, aunque por dentro estés muriéndote. Y a veces en la vida tú tienes que salir esta semana por dentro sintiéndote que ya no puedes más, pero en la mirada de tus hijos tú tienes que hacerte ver como alguien que no va a tirar la toalla. ¿Te ha pasado eso? Hay momentos donde hemos dicho no voy más y llegan los niños a nuestro alrededor, nos miran nuestros hijos y están expectantes y tú tienes que armarte de valor y dices no puedo, hay muchos ojos que están colocados sobre nosotros, yo no voy a tirar la toalla. Entonces asimilar la pérdida es fundamental. David tiene que asimilar la pérdida. David, después de este escenario, se va a un lugar llamado la Cueva de Adulám. Yo le conté alguna vez que hay una iglesia cristiana que se llama la Cueva de Adulám. Eso no, yo no asistiría ahí nunca, ¿no? Pero la Cueva de Adulám es la cueva donde van todos los endeudados, amargados, afligidos, desesperados de espíritu. Y lo más difícil es que creo que era una de las iglesias de Asambleas de Dios. Bueno, pero eso es otro cuento. La cueva, te invito a la Cueva de Adulám. Pero en la Cueva de Adulám es donde David escribe un salmo. En este salmo que él tiene que asimilar la pérdida. La pérdida es una pérdida temporal. David entiende que debemos tener la capacidad en la pérdida recordar las victorias. Si usted lee con detenimiento este pasaje que acabamos de leer del primer libro de Samuel, capítulo 21, usted va a ver en los versos anteriores que David ha estado en el lugar donde el sacerdote Abimelech. Y cuando el sacerdote en el capítulo 21, versículo 1, ve llegar a David y le pregunta, ¿por qué vienes solo? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué no hay nadie que te acompaña? ¿Dónde están tus escoltas? ¿Dónde están tus guardias? ¿Por qué estás solo? David tiene que enfrentar esa soledad. David tiene que asumir que aunque está solo, Dios está con él. Hay momentos en la vida donde Dios te permite sentirte solo para que recuerdes que la única compañía que necesitamos para seguir adelante es la del Dios que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos.
Y ahora David le dice al sacerdote, ¿y qué? Ando desarmado, ¿qué arma tienes aquí? Y él dice, pues tengo la espada de Goliat, el gigante a quien tú venciste. En medio de la soledad hay ángeles que te recuerdan que todo no es pérdida. Otra vez. Porque el enemigo te quiere hacer creer que le has perdido todo. Pero Dios te coloca a un ángel. Un ángel significa un mensajero. Mire, tal vez el que está a su lado es su mensajero. Dígale, hay victoria en Cristo. Dígale así, hay victoria en el Señor. No lo has perdido todo. Dios nos dice hoy, recuerda las victorias que has tenido. Y ahora quiero que usted, con este conocimiento de la situación de David, se acerque a este salmo. Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. Vaya conmigo rápidamente, porque es el salmo que escribe David. Salmo capítulo 34, versículo 1. Cuando usted está conociendo que David está haciéndose pasar por loco, que está en la cueva de Adulam, está con gente que lo único que hace es contar los tristes testimonios que ha pasado. Uno decía, yo perdí 10 millones, eso no es nada, yo perdí 100. Otro decía, eso no es nada, yo perdí mi familia. Y otro decía, eso no es nada, yo lo he perdido todo, me quedé solo. Muchos contaban sus calamidades. Había una novela que se llamaba, Lola Calamidades, era lo que contaban todas las calamidades de la vida. Y ahora estaba David en ese escenario, pero escribe estos preciosos poemas del Salmo 34. Antes que lo leas, tengo que decirte esto, estoy emocionado con este salmo. Porque este es un salmo que tiene 22 versos. Y de los 22 versos, 16 de ellos utilizan el nombre de Dios. El nombre impronunciable de Dios. El nombre que cuando se iba a escribir en el pergamino, este salmo, se tenía que escribir cada nombre con una pluma nueva, porque no podía escribirse el nombre con la pluma con que se venía escribiendo, dado la santidad del nombre. Pero si eso fuera poco, el escriba no solamente tenía que usar una pluma nueva, sino que tenía que bañarse. O sea que el que escribió el Salmo 34 ese día se bañó 16 veces y usó 16 plumas nuevas. Y usted diría, eso es una exageración, qué religioso. No, era la concepción del nombre santo de Dios, un nombre que es poderoso en batalla, el nombre ante el cual el universo se doblega, el nombre ante el cual el tiempo, las estrellas y todo lo que existe flaquean, aquel que cuando aparece los montes tiemblan. Ese es el nombre de Dios. Y por eso David empieza en el momento de la crisis a usar el nombre de Dios. Usa el nombre de Dios para enfrentar tus crisis. No use la situación, usa el nombre de Dios. Yo voy a enfrentar esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué dice el Salmo 34, verso 1? Dice, bendeciré al Señor. Esa palabra Señor que traducida en esta versión es Jehová, Yahvé, Yahweh o el nombre de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Lo alabarán siempre mis labios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, dice la Reina Valera del 60. Significa que en medio de la pérdida yo tengo que aprender también a desarrollar algo que se llama que la revancha viene cuando aprendes a bendecir en todo tiempo. Siguiente, bendeciré al Señor en todo tiempo, no solamente cuando las cosas me salen bien, sino cuando las cosas van tal vez como yo no las he pensado. Y cuando yo desarrollo la habilidad de adorar a Dios y bendecir a Dios en todo tiempo, hay algo poderoso que ocurre. La atmósfera cambia.
David estaba solo cuando se encontró con el rey Aquís. Pero cuando fue a la cueva de Adulam, la Biblia dice que vinieron a él, no solamente su familia, sino todos los que estaban en crisis. Y se juntó con David un ejército. Ya David no estaba solo, por lo menos podía escuchar las historias de lamento de otro. Porque a veces en la vida Dios te coloca junto a personas que están sufriendo más de lo que tú y yo estamos sufriendo, para darnos lecciones de gratitud. A veces nos estamos quejando, ¡ay, esto que me está pasando! Y de pronto se aparece al lado tuyo alguien que está pasando por un momento peor, pero tiene la capacidad de alabar a Dios. La revancha solo vendrá cuando tú y yo desarrollemos una vida de adoración. Bendeciré al Señor todo el tiempo. La reflexión de este salmo nos lleva a nosotros a tener continuamente alabanza en nuestra boca y no tener queja. Porque el que se queja y se lamenta todavía tiene a Egipto en su corazón. Solo el pueblo que se lamentaba, Dios nos ha traído a este desierto para morir. Mejor era que nos hubiéramos quedado en Egipto, donde comíamos comida hasta botar, donde podíamos estar en casas. Ese Egipto que se le metió a Israel, que no podía ser sacado del corazón, es algo que el Señor quiere que nosotros saquemos de nuestra vida. Una de las cosas que no podemos hacer es quejarnos. Podemos ir a Dios a colocar nuestra petición, pero no te quejes, este país tan malo, este país tan violento, No estoy diciendo que niegues una realidad. No maldigas lo que Dios ha bendecido. Yo no hablo de un país, aunque las situaciones sean difíciles. Yo creo firmemente que tenemos una promesa. Yo creo que nuestra nación tiene una promesa. Yo he visto en mi nación, en estos 33 años de vida cristiana, de haber entregado mi vida a Jesús, he visto cómo el Señor ha aumentado maravillosamente las personas que conocen de Él, que caen rendidas a los pies de Cristo, no solamente en las esferas normales, sino en las esferas de gobierno, ver creyentes en esferas de gobierno. Nosotros sabemos que hoy se promociona otro tipo de ideologías, pero no tengas temor, a Dios nadie le gana. Dios no pierde una batalla. Usted me podría decir, pastor, es que usted es optimista, y podría decirle tal vez, pero lo que yo puedo ver en mi nación es un Dios que prometió que nos bendeciría. Y aunque haya dificultades, lo único que sé es que mi reino, el reino al cual yo pertenezco, no es mío, es de mi rey, pero al cual yo pertenezco no es de este mundo. Así que la revancha se aprende cuando nosotros bendecimos a Dios en todo tiempo. Por eso el mismo Salmo dice, engrandeced a Dios. El versículo 3 de este Salmo dice lo siguiente, verso 3, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahora, esto no lo dice la Escritura. Esto es una imaginación, no es una imaginación mía, es una interpretación mía. Usted verá si lo cree o no. Pero yo creo que David está escribiendo este salmo en la cueva de Adulam. Es lo que muchos comentaristas creen. Y cuando acaba de escribir el salmo, David era músico, ¿no? Recuerde, era un adorador, era un muchacho que tocaba muy bien el arpa. Y yo no sé si alguno de esos endeudados logró sacar de la tienda de empeño un arpa. Y se la llevó David, aquí hay un arpa. Y David toma el arpa y empieza a ponerle la musicalidad al Salmo 34. Y en el versículo 3 le dice a los que están allí, desmotivados, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre.
Ahora, yo entiendo por la palabra por qué estas personas colocaron a David como jefe sobre todos ellos. Porque David fue capaz de hablarle distinto. Por eso el versículo 4 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Mientras tú y yo caminemos bajo una promesa, la muerte no tendrá que sorprendernos. No tendremos temor a que la muerte nos sorprenda. Yo sé que todos tenemos un día donde vamos a partir de esta tierra. Gracias a Dios nuestra cédula no dice día de nacimiento y día de muerte. ¿Te imaginas donde dijera eso? Algunos ya estarían deprimidos si me faltan 3 días, me falta una semana, me faltan 3 horas. El día y la hora de partida de esta tierra no lo sabemos y damos gloria a Dios por eso. Pero lo que yo sí puedo decirle es que mientras Dios te haya dado una promesa, esa promesa te mantiene con vida. Ahora, si no tienes promesa, asústate. Y busca una promesa de parte de Dios. Porque cuando Dios te dijo que iba a hacer esto contigo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Porque tú has buscado al Señor y Él te respondió y te libró de todos tus temores. Es tiempo que nos sacudamos de los temores, de la queja, de lo que se nos está levantando y decir: yo sé que el Señor hará algo. Por eso el verso 5 dice: los que miran están radiantes. Este texto es increíble porque está diciendo dónde estás colocando tu mirada, tu enfoque. Jamás su rostro se cubre. Los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. ¿De dónde venía David? De pasar una vergüenza frente a Quis, de ser menospreciado. De ser tildado como el loco de la casa, el loco de la tierra. Todo mundo en el Q del siguiente día salió David loco y la foto de David por ahí botando babas. Aquí no hay nadie que lee el Q, gloria a Dios. O alguna vez leyó el Caleño, aunque sea. En esos periódicos amarillistas salía eso, la foto de David. Imagínense mirá cómo está David, cómo está de mal. Sale en las redes sociales, mirá cómo está de mal. Porque no sé por qué la gente le gusta las desgracias de otros. ¿Sabes por qué las redes sociales tienen tanto auge? Porque las desgracias de otros se vuelven el pan. Porque cuando alguien ve la desgracia de otro, dirá: uy, hay como una sensación extraña, equivocada. Pero cuando tú miras a Dios, cuando miras lo que Dios va a hacer, Dios le dijo a David: no mires lo que los demás están diciendo. Yo dije que ibas a ser el rey sobre esta tierra. Yo te dije que te iba a colocar como príncipe de mi pueblo. Y esa palabra te persigue. Aunque hoy solo la gente diga locura. ¿Qué loco va a ser rey? ¿Qué loco va a ser el que va a gobernarnos? David dijo: yo voy a mirar esa promesa hecha realidad. Por eso el verso 6 dice: este pobre clamó. El Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Es que es increíble, porque David está diciendo: ¿sabes qué? ¿En qué estoy en este momento? En pobreza. David era el 8º hijo de la casa de Isaí. Las herencias se repartían en las familias hebreas de la siguiente manera: el hijo primogénito se quedaba con la mitad de todo. Entienda eso. Y se quedaba con la mitad de todo porque era el que era el responsable de cuidar a los padres en la vejez. No era un asunto porque nació de primero solamente, sino que tenía la responsabilidad de cuidar a los padres en la vejez. Por eso se le daba la mitad. Y la otra mitad se repartía, pero no equitativamente, sino en mayor porción desde el mayor hasta el menor. O sea que el menor quedaba... no había oportunidad. Estaba quebrado, ni siquiera para pagar la dote, ni siquiera para enamorarse, para comprar. Ninguna mujer se fijaba en el 8º hijo.
Yo creo que una de las preguntas que se hacían cuando se empezaron a conocer los muchachos, ¿y cuántos hijos tiene tu padre? No, tiene 8. ¿Y tú cuál eres? Apenas le decían el octavo, dice, no, aquí es una vida de sufrimiento permanente de aquí para allá. Este no va a prosperar. Le va a ir mal. Pero ¿qué tenía David? David tenía la presencia. Y la presencia de Dios trae una promesa. Y la promesa trae un destino. Otra vez. La presencia de Dios trae una promesa. Y la promesa trae un destino. Hay gente que puede tener la promesa sin la presencia. Pero nadie puede tener presencia sin promesa. La presencia de Dios va a generar que el cielo te hable. La presencia de Dios va a soltar palabra sobre tu vida. Esto te dice el Señor. Esto es lo que Dios va a hacer contigo. La presencia de Dios va a desatar que el cielo no se quede callado. Y ahora David dice, oye, después de pensé que había pasado la etapa de pobreza, porque David ahora había sido uno de los hombres que perfilaba como ser, había sido el soltero más cotizado de Israel. Y después de que se casó, uno de los hombres que podía brillar, tener mayor economía, ahora lo ha perdido todo. Pero él dice, ¿sabes? Yo clamé en la pobreza y el Señor me oyó. Y me libró de mis angustias. David no terminó pobre. Para estos que le tienen miedo a la abundancia y tildan todo esto como teología de la prosperidad, se olvidan que todo lo que Salomón necesitó para construir el templo, David se lo preparó. Dice la Biblia que David sacó de su tesoro personal. Yo creo en un Dios que nos prospera en todas las áreas. Pero también creo en un Dios que nos puede prosperar económicamente. Pero también creo que a veces Dios no nos prospera económicamente porque les he enseñado eso, que hay algunos que si prosperan se pierden. Dejan de venir a la iglesia, dejan de buscar al Señor, porque están cuidando más la bendición que al Dios que lo bendice. Dios les da una casa nueva. ¿Por qué no has venido? No, es que tengo una casa nueva y tengo que cuidarla, pastor. ¿Por qué no has venido? Es que tengo un negocio nuevo y tengo que cuidarlo. Dice, pues el Señor dirá, pues te quito la casa y el negocio para que vengas. Santo Dios. Se fueron los amenes. Pero lo tercero y por último, es que no solamente la revancha viene cuando asimilamos la pérdida. No solamente la revancha viene cuando aprendemos a bendecir en todo tiempo, sino que la revancha viene cuando la presencia de Dios te empuja a la promesa. De Dios están ligadas a su presencia. Estamos mirando algo que es fundamental. David está entendiendo una revelación. Versículo 7. Acompáñeme allí, el versículo 7. El versículo 7 dice, mientras pido el grupo de alabanza que esté aquí: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David está diciendo, ¿sabes? Soy el hombre más perseguido. Soy el hombre que están buscando. Había precio por la cabeza de David. Se busca vivo o muerto. Pero David dice, yo tengo una escolta. Yo tengo a alguien que me proteja. Yo tengo un Dios que ha enviado a su ángel. El ángel del Señor es el mismo Jesús, que es una cristofanía. No tengo tiempo para explicarle esto. No es que Jesús sea un ángel, sino que representa en la aparición del Antiguo Testamento esa cristofanía de Jesús. Y acampa alrededor
de los que le temen y los defiende. Usted se imagina cómo dormía David. David dormía tranquilo porque él decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti he confiado. Esta semana dormirás tranquilo. Esta semana nada te robará el sueño, porque el ángel de Dios acampa. Oh, te estoy hablando hoy. Alábalo. La predicación tiene que despertar en ti la fe. Tiene que despertar en ti algo especial. El ángel del Señor está con nosotros, nos defiende. Cuando se viene el enemigo y ve el ángel del Señor, el enemigo sale corriendo, sale huyendo, porque el ángel de Jehová es poderoso en batalla. Nosotros no entendemos, no hemos visto todavía la dimensión de Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos o el Dios de las batallas. Nosotros estamos bajo un momento de gracia donde disfrutamos del amor del Señor. Pero Dios, no confundas amor o bondad, como dijo alguien, con debilidad. Dios no es débil. Dios es fuerte. Y cuando Dios mete su mano, el mundo se sacude. Sus enemigos huyen delante de él. Pagan escondedero. Cuando el Espíritu de Dios aparece en su potencia, en su majestad, no hay demonio que pueda resistir la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene con poder para rodear, y por eso podemos decir, como dice el verso 10, y David lo expresó de esta manera: los leoncillos rugen de hambre y necesidad, mas a nosotros nada faltará. El primer coro que yo escuché cuando tenía 17 años, la primera vez que fui a la iglesia, parece extraño que tenga esa capacidad de memoria. A mí me olvidan muchas cosas, pero otras no. Ese coro que yo escuché mientras yo lloraba en la presencia de Dios, en medio de la alabanza, estaban cantando en esta congregación un grupo de alabanza espectacular. Grupo de alabanza que era la base de algo que se llamaban Shama, que era el grupo de alabanza, de carismática. Y ellos cantaban: los leoncillos rugen de hambre y necesidad, mas a nosotros nada faltará. Y después decía: exaltemos su nombre juntos por siempre. Clamé al Señor, me escuchó, mis temores libró. Usted quiere que la cante, pero no la va a cantar. Pero esta es una verdad. David está diciendo: yo he enfrentado a leones que vienen con hambre a robarme las ovejas y me tocó asesinarlos. El animal más poderoso de la pradera ruge por hambre, pero yo no rugiré por hambre, porque tengo un Dios que me cuida. Oh, santo Dios mío. Yo tengo un Dios que me cuida, un Dios que cuida a su pueblo, un Dios que protege, un Dios que aunque las cosas sean difíciles, Él ha enviado la provisión de alguna otra manera. Mas a nosotros nada faltará. Saque su dedito profético y profetícele que está a tu lado y dígale: nada te faltará. Y sabes, si yo te preguntara qué te falta hoy, podrías decir: pastor, me falta esto, pastor, me falta esto en casa, pastor, me falta amor, pastor. Nada te faltará. Pastor, es que no llego a fin de mes. Nada te faltará. Pastor, es que estamos en una crisis en el hogar. Nada te faltará.
Pastor, me falta salud. Nada te faltará. ¿Por qué no te colocas un momento de pie? Yo quiero que te prepares para la temporada de la revancha. No me escucharon aquí. Estaba predicando el ángel esta mañana. Yo me preparo para mi revancha. Oh, yo estoy preparado para mi revancha. Hemos tenido semanas de muchas pérdidas, de muchas complicaciones, pero yo digo, estoy preparándome para la revancha, porque la revancha será mejor. Oh, yo me voy a gozar. Yo ya me gozo proféticamente por la revancha, porque por cada mala noticia que me llegó, llegarán 10 hasta 100 buenas noticias, a causa de que el Dios en el cual he confiado tiene una revancha para sus hijos. Los leoncillos rugen de hambre y necesidad, mas a nosotros nada faltará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Yo quiero que te levantes con una voz profética como David y deje la queja. Deje de hablar mal de este país. Deje de hablar mal de la circunstancia. Este gobierno era necesario, este proceso, para que la iglesia pudiera despertar, para que entendiera esta nación que un gobierno sin Dios no sirve, que necesitamos un gobierno de la mano de Dios. Era para quitar el velo que había muchos que creían que un cambio era mejor, pero ahora entendemos que la única bendición que nos sostiene es la mano de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Aunque el mundo diga que lo que viene, yo no sé, pero yo no le tengo temor a las elecciones que vienen, porque tengo un Dios que gobierna la tierra. Alábalo, alábalo. Escúchame esto. No había presidente más perverso que Nabucodonosor. Malo. Idólatra. Pero había un Daniel, un Misael, un Ananías, un Azarías. Habían hombres, habían profetas. Y lo más importante en una nación es cuando la iglesia es profeta y es capaz de levantar su voz. Pero primero tenemos que aprender a ser profetas en nuestras circunstancias. Yo quiero que hoy puedas bendecir a Dios en todo tiempo, porque el proceso que has vivido te preparó. Yo tengo que decirte esto, estaba en mis conclusiones y me emocioné que no te las dije. Deme un minuto. El peligro de tener la bendición sin el proceso es lo que le pasó a Saúl. Saúl tuvo un reinado, la promesa de ser de parte de Dios el rey, pero Saúl no vivió procesos. Saúl no tuvo que vivir la persecución. Saúl no tuvo que vivir lo que David le tocó vivir. Más suave, más suave. ¿Y cuál fue el resultado de una bendición sin proceso? Se perdió. Terminó contaminado espiritualmente. Terminó consultando un día antes de su muerte a una divina, porque no vivió proceso. Pero David, en cambio, vivió proceso. Esta es la buena noticia. Si estás en proceso, es porque Dios te ha visitado. Porque el proceso nos prepara. ¿Cómo terminó David? David terminó lleno de días y murió de buena vejez. Y no quiero decirle más porque hay detalles de la final de cómo termina sus días David. Pero yo quiero decirte hoy que el proceso que has vivido te ha preparado para que cuando llegue la bendición, tu revancha, tú caigas de rodillas y le digas: Dios, tú has sido bueno. Dios ha sido bueno. Dígale al Señor ahora:
Oh, sí, sí. Oh. Aunque estés en un proceso, la palabra del Señor hoy te dice: el proceso te prepara para la bendición. Las lágrimas fueron parte de un momento en tu historia, pero vendrán temporadas de alegría, vendrán temporadas de gozo, vendrán temporadas donde tu quebrantamiento no será por la prueba, sino por el asombro de la bendición que el cielo ha traído sobre ti. Declaro bendición sobre cada persona que nos está viendo por nuestras redes sociales. Y declaro en el nombre de Jesús que te levantas y que la temporada de tu revancha ha llegado.